En el Evangelio que nos toca comentar hoy, vemos que Jesús se encuentra con una noticia traumática. Él estaba en Betábara, del otro lado del río Jordán, haciendo su trabajo. Trabajó unos días más allí, luego de enterarse, después que los enviados de sus amigas Marta y María fueron a buscarle porque Lázaro estaba grave. Él tuvo que quedarse a trabajar unos días más y dijo, esto va a ser para la gloria de Dios. Y luego de esto dijo a sus discípulos, bueno, vamos por favor a Betania. Y todos fueron a Judea hasta Betania, cruzaron el Jordán y llegaron a la casa de María y Marta y ya se encontraron allí con que Lázaro efectivamente ya había fallecido hace 4 días. El panorama que se encontró era desolador, había una tristeza enorme. No solo María y Marta, también dice que aquí habían venido muchas personas a consolarlas por la muerte de su hermano. Sin dudas, eran una familia muy querida. Jesús los amaba entrañablemente. Siempre que iba para Judea, cerca de Jerusalén, estaba Betania, él pasaba por allí y se quedaba con ellas, con Marta, María y Lázaro. La tristeza era inconmensurable, todos llorando. Es la muerte, es la experiencia humana universal. Lamentablemente es como que solo nos acordamos de esa realidad cuando estamos cerca de ella. Un relato tan interesante del expresidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, del siglo XIX, que en una ocasión sufrió un infarto. Aun cuando él retornó al Congreso al año siguiente, su salud seguía deteriorándose día tras día. Daniel Webster, el escritor, describió su último encuentro con Adams. Dijo, alguien, un amigo de él, vino, hizo una pregunta particular acerca de su salud. Adams le respondió, yo habito una débil, frágil y decadente choza. Esta choza está batida por los vientos, está quebrada en varios lugares por todas las tormentas. Y por todo lo que sé, y hasta donde yo sé, el dueño de la misma no está pensando en arreglarla. Y esa es la condición humana. Una vez que nos hemos dañado, una vez que hemos vivido, una vez que algo se ha dañado y roto, ya no vuelve a ser lo que fue. En esos momentos, donde empezamos a sentir la realidad de la vida, la dureza de la vida, la condición humana, los límites y la finitud que nos corresponde como tales, es donde empiezan las dudas, es donde empiezan los temores. Hoy estamos viviendo un momento tal en el planeta entero y nos recuerda un poco esta condición. Los momentos difíciles de la vida nos hacen dudar. Dudamos de nuestras fuerzas, dudamos de nuestra inteligencia, dudamos de nuestra astucia, hasta de la suerte, los que creen en eso. Todo es materia de duda porque la realidad se acerca con dureza. Es inclaudicable. La muerte llega inexorablemente. María y Marta, como dijimos, eran amigas de Jesús. Ellas conocían el poder de Jesús porque lo habían visto en acción. El poder de Dios lo habían visto. Pero así todo, cuando se acerca Jesús, Marta corre a su encuentro y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Unos versículos después vemos que también María, cuando Marta le avisa, llegó el maestro, corre desesperadamente y lo primero que hace, se tira a sus pies y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hay un reclamo de amistad, de hermandad, un reclamo de ¿por qué no estuviste cuando pasó esto? Te mandamos a gente para que te avise, ¿por qué no llegaste? Sin saber si él podía o no llegar, pero la desesperación del corazón. Tu amigo falleció y no estuviste. Si hubieras estado aquí, sé que algo hubiera pasado, dice Marta. Luego también María. Ellas tenían cierto grado de fe en Jesús, pero quizás no tenían tanta fe en su voluntad de amar, su voluntad
de sanar o que pudiese hacerlo en esta ocasión. Por eso, cuando Jesús le dice a Marta, Marta, ¿vos creés que yo puedo hacer algo por este hombre? ¿Vos creés que yo tengo el poder de cambiar esta situación? Marta le dice, Señor, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Y esa es la fe de Marta. Ese es el inicio de la fe, es el cambio. Cuando escucha esa voz del Señor, del Maestro, ella también empieza a cambiar. Y el Señor continúa, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sí, Señor, sé, conozco la Escritura, conozco nuestra fe, conozco el poder de Dios, sé que Dios puede sanar a mi hermano, pero lo hará en el día final, cuando todos los muertos resuciten. Pero el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Puedes creer esto? Y eso es el momento clave, el punto de inflexión. Ese era el empuje que le hacía falta a Marta para declarar, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ahí se produce algo formidable, es el cambio, es algo que viene de lo alto e inunda a la condición humana y la hace cambiar de condición y la eleva a un estatus moral que no tenía. La lleva a la fe, la lleva a ver, a una fe que permite ver lo que no es obvio ver, lo que no humanamente no puedo ver. Y eso se llama la fe. Es la fe que cambia todo. Jesús le indica el camino y Marta avanza por ese camino. La respuesta de la fe es sí, creo. Ahora bien, Jesús también era humano. Jesús sintió una tristeza y un dolor humanos. Llega y ve el cuadro y se compadece. La tristeza invade su corazón, dice la palabra de Dios, que él quedó profundamente conmovido en su interior cuando fue al sepulcro. Ver a su amigo en esa condición, ver a sus amigas llorando a lágrima tendida, ver a toda la gente con esa tristeza lo conmueve y llora. Jesús, el Hijo de Dios, llora con ellos. Dice la palabra de Dios que tenemos un Dios que se compadece. Y ese es nuestro Dios. Y a la vez siente una frustración tremenda, porque alguna gente decían, ¿y cómo este que abrió los ojos del ciego no podía haber evitado que Lázaro muriese? Una frustración de ver la falta de fe de mucha gente. Habiendo visto las obras que vieron, no confiaban en él. Ambivalencia, duda y fe. Compañeras que siguen una y otra vez juntas. La duda y la fe. En medio de todo eso, Jesús va al sepulcro. Naturalmente, le dice Marta, Señor, hace 4 días. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí agradece al Padre y dice, Señor, te agradezco porque yo sé que me escuchas, sé que esto te va a glorificar, sé que esto es para que muchos crean. Él sin duda pensó en ustedes, en mí, cuando íbamos 2000 años después a reseñar esto y a decir, esto es para que nosotros tengamos fe en Él. Y efectivamente, la fe de Marta causa el milagro de Jesús. El pedido, la clemencia de Dios se manifiesta con un poder omnímodo, con un poder diferente a todo lo conocido. Algo que jamás se ha visto en la especie humana, que alguien pueda resucitar.
Más temprano escuchamos en la lectura del libro de Ezequiel, cuando el Señor promete: pondré yo mi espíritu en ustedes y vivirán. Daré aliento de vida y podrán vivir. A esos huesos secos que parecían muertos, yo les voy a dar mi aliento de vida y vivirán, porque de eso depende. No solo somos materia, también tenemos alma y espíritu, y eso proviene del Señor. El Señor dictamina y tienen vida. Si es verdad que Dios existe, si es verdad que Dios es el creador del universo, ¿cuál es entonces el límite a su accionar? ¿Cuál es entonces la imposibilidad de Dios de obrar en la realidad que conocemos? Establecer su soberanía por encima de nuestro pensamiento o de todas las ideas que tenemos acerca del mundo. San Agustín decía: el entendimiento es la recompensa de la fe. Por eso, no busques entender para poder creer, más bien, intenta creer para que puedas entender. Todo lo que esté por encima de nuestro raciocinio, todo lo que esté por encima de nuestras capacidades de entender este mundo, con nuestra limitada racionalidad, con nuestra limitada capacidad de conocer, con nuestra limitada capacidad de procesar la información y de darle forma, no alcanza para entender estas cosas. El vehículo para entender es la fe. La fe en alguien que es efectivamente Dios, que es efectivamente creador del universo y que es efectivamente aquel que tiene el poder de intervenir en la realidad y hacer un cambio en ella. El vehículo para estos cambios es la fe. Por eso el apóstol Pablo nos advertía en la carta a los Romanos: cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas estas cosas que ahora los avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? La muerte. Al final está la muerte. Si nuestros caminos solo reflejan eso, todas las cosas que hacemos en nuestra vida, las preocupaciones y cosas que, cansancios y esfuerzos y carreras y demás, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar de todo eso? Lamentablemente, prácticamente nada. Sometidos al poder del pecado, producimos una vida decadente. Es el momento de cambiar. Hoy, en particular, es una gran oportunidad de cambiar. Es una gran oportunidad de analizar nuestros caminos, analizar en qué creemos, en qué ponemos nuestra fe, nuestra confianza, y buscar al Creador del universo, buscar al Salvador, al Mesías, quien efectivamente pueda hacer ese cambio que ustedes y yo necesitamos. Por eso les invito a hacer una oración de fe en este momento. Señor Jesús, como Marta y María y como el resto de las personas que estaban en ese cuadro, en ese momento de la historia, tenemos esta ambivalencia de dudas y de fe. Te rogamos, Señor amado, que nos ayudes a tener fe. Fe en ti, fe en el Creador del universo, fe en el que sustenta la obra con sus manos día por día, y así poder tener una vida diferente, y así también alcanzar la vida eterna contigo en la eternidad con Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.